Concepto de sociología y el derecho, el pluralismo jurídico. Concepto de sociología del derecho. Es la rama de la sociología general cuyo objeto es investigar la creación y transformación de la aplicación del derecho en la realidad social. Es una ciencia que se ocupa de las causas y los efectos de las normas jurídicas. Si en causa se trata donde debe buscarse los efectos de las normas y hasta donde se considera que se extienden, también es la que se encarga de estudiar los problemas, las aplicaciones y todo aquello con conocimiento a las relaciones entre derechos y la sociedad. Y sus principales objetivos de estudio es la eficacia del derecho y se desarrolla en diferentes etapas, tales como la primera, que sería el nacimiento de las normas jurídicas; la segunda, que se podría llamar el origen del desarrollo y las estructuras sociales; y la tercera tendría tercer llamado como el nacimiento y el desarrollo de la reglamentación de las diversas categorías de las conductas sociales. El nacimiento de la norma jurídica, origen y evolución. El derecho escrito, derecho romano; la jurisprudencia o el derecho anglosajón; el derecho consuetudinario, que son las costumbres o tradiciones; y el derecho natural o divino. Origen del desarrollo de las estructuras sociales, que tienen constituciones, estatus jurídico, colectividades; origen de las relaciones políticas. Un ejemplo sería la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos y entre individuos. Nacimiento y desarrollo de la reglamentación de las diversas categorías y conductas sociales: religiosa, ética, estética, económica, política, doméstica. Las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas. Ejemplo, el papel que desempeñan las personas autorizadas especializadas en el campo de derecho, tales como los legisladores, los jueces y los administradores, etc. La segunda también se podría llamar tareas sociológicas jurídicas, que la primera sería estudiar la dependencia recíproca entre la vida social y el derecho, como teoría y práctica. La segunda, determinar el fenómeno jurídico en un hecho social dentro de la sociedad. La tercera, estudiar la génesis del derecho como resultado de los procesos sociales. Y la cuarta tendría un llamado comprender al derecho como una norma y mecanismo de control social. Y la quinta, distinguir los tipos de organización jurídica y las instituciones sociales. La sexta, análisis, noción, fundamentos del derecho privado y público. Y la sexta tendría, y para finalizar, estudiar la transformación del derecho. Según el sociólogo George Culby, dice que la disciplina de la sociología del derecho se divide en tres partes. La sociología comprende el estudio del derecho como fenómeno social, su función en la sociedad, relaciones con los demás fenómenos sociales. Segundo, sociología diferencial del derecho. Es el estudio del derecho en función de los dos distintos estados o regiones. Surge así los distintos tipos nacionales o regionales de sistema jurídico. Y tercero, sociología genética del derecho. Es la parte que estudia la transformación del fenómeno jurídico. El concepto de pluralismo adquiere importancia en los inicios del siglo XXI, en pleno fenómeno de globalización, desde quienes lo impulsan como las empresas transnacionales que realizan prácticas informales en la regulación jurídica para sus beneficios particulares, y los críticos que promueven un derecho global justo e igualitario, y que se reconozcan la compleja diversidad cultural que se asiente en lo local. Entre estas transformaciones se encuentra el Estado moderno, que regulación jurídica interna tiene un papel predominante y decisorio en torno al reconocimiento de la diversidad e impulsar ciertas prácticas en lo internacional. Entre los modelos de Estado que pretenden resolver la encrucijada de lo monomárico, el Estado social de derecho, que fue realizado con cierta plenitud en los países europeos, pero con graves inconvenientes en Latinoamérica, teniendo que pasar a otros modelos de Estado como el constitucional y democrático, que pretenden resolver los problemas socioeconómicos, y por otro lado el modelo neoliberal, que acentuó la crisis estatal latinoamericana.
Como bien venía diciendo mi compañera Andrea, yo os hablaré del sistema del pluralismo jurídico y voy a definir qué es pluralismo jurídico. Voy a dar una pequeña definición de lo que es el pluralismo. El pluralismo jurídico describe la coexistencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio sociopolítico. O sea, siendo el derecho estatal uno de los derechos existentes en la realidad social. El desafío principal del pluralismo jurídico es la teoría del monismo jurídico. Lo hace para explicar fenómenos jurídicos contemporáneos, puesto que considera que la realidad pasa sus marcos explicativos ante la emergencia de diferentes actores colectivos cuyas normas de autorregulación no se reducen al derecho estatal, ni se explican desde la ciencia jurídica tradicional. O sea, por ejemplo, una de las partes de este fenómeno está ligado al tema étnico, o sea, indígena o comunitario, donde los grupos ancestrales han venido reclamando ciertos derechos, no solo en cuanto a los ejercicios de estos derechos, ni a la administración de la justicia respecto de esos derechos, o sea, es decir, que consiste en que los conflictos de ellos tengan en su comunidad serán resueltos por sus propios líderes o jueces indígenas, también llamados mamas o caciques, y que en realidad están aceptados por el Estado. No por ello quiere decir que solamente los indígenas pueden tener el fenómeno de pluralidad jurídica, sino que existe realmente en muchos ámbitos de nuestra sociedad que no nos damos cuenta. Por ejemplo, los matrimonios católicos también son aceptados por el Estado, porque como es un derecho canónico, entonces también los acepta el Estado. Gracias.